Le damos la bienvenida una vez más aquí en nuestro estudio en la palabra del Señor, y por favor de abrir sus Biblias en el libro de Juan, Juan capítulo 1 versículo 29, donde estaremos nosotros enfocando en Juan capítulo 1 versículo 29, y continuamos con el tema de qué es el Evangelio, y estamos ahora respondiendo que el Evangelio se trata de la persona de Jesucristo, y Él es un rey sufrido. Él es un rey sufrido, y note donde habíamos dejado la última vez en Juan capítulo 1 versículo 29, y ahí vamos a regresar en Juan capítulo 1 versículo 29. Note bien que he aquí Juan el Bautista dijo esto sobre la persona de Jesucristo. Él dijo, he aquí el pecado del mundo. Eso fue lo que dijo Juan el Bautista. Aquel hombre envuelto en pieles de camello y que comía langostas cuando vio a Jesús venir hacia él. Note bien, en la versión cristiana dice así, Juan capítulo 9 versículo 29 dice, al día siguiente vio a Jesús que venía hacia él y dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En la versión católica lo dice esta versión. Al día siguiente Juan el Bautista vio a Jesús que se acercaba a él y dijo, miren, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Oremos. Señor Padre, en esta mañana te pedimos, Señor, que ayúdenos, Señor, a reconocer, Señor, y captar quién es la persona de Jesucristo, qué es lo que Él hizo por nosotros, a pesar que nosotros no merecemos absolutamente nada, excepto, Señor, el castigo en el estado de perdición en el infierno por nuestros pecados. Pero a través de tu amor que tú has derramado a través de la persona de Jesús hacia nosotros, Señor, debemos de expresar, Señor, la gratitud por lo que tú has hecho en nuestros corazones y por nuestra salvación. Ahora, Señor, permítenos oír y escuchar con claridad, con el propósito de implementar y aplicar la palabra suya en nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo. Amén. Juan el Bautista reconoció algo que mucha de la gente hoy día aún fallan en reconocer. Juan, él dijo, he aquí el Cordero, aquí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Note bien que cuando nosotros entendemos los judíos, cuando nosotros captamos el judaísmo, cuando nosotros captamos qué es y lo que representaba la cultura y la religión dentro de Israel, ellos estaban enfocados que ellos habían reconocido desde el principio, desde que nacen por lo que hizo Adán y Eva, ellos sabían y entendían que eran pecadores. Ellos entendían eso. Nunca había ninguna discusión, ningún debate, ningún desacuerdo sobre ese tema. La pregunta era cómo es quitar el pecado de nuestra persona para no ser condenado eternamente. Los judíos entendían ese concepto, lo que nosotros hoy día no entendemos, o si lo entendemos, lo rechazamos. Nosotros tenemos unas nociones, unas ideas bien raras hoy día. Para nosotros todas las personas son buenas. Mi hijo es bueno, mi hija es buena, mi esposa es buena, mi esposo es bueno, mis padres son buenos, mi gente son buenos, mi cultura es buena. Nosotros asumimos del principio, del comienzo, que todos son inocentes y todos son buenos. Hasta que tú tienes que llegar a un punto extremo para declarar que algo está malo. Note la gran diferencia entre lo que dice la Biblia y lo que nuestras culturas y nuestras tradiciones nos dicen a nosotros hoy en día. Pero Juan el Bautista, igual como los millones de judíos, estaban esperando por la llegada del Cordero, llegando por la llegada del Redentor, llegando la llegada del Mesías, el Cristo, el Salvador, que iba a quitar el pecado del mundo. Ellos estaban esperando eso. Y por fin llega la gran intervención divina hacia la tierra en la historia del ser humano, donde viene y llega Jesús, el Mesías. Y Juan el Bautista los reconoció. Mira lo que dijo.
Al día siguiente vio Jesús que venía hacia él y dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Miren, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pregunta: ¿qué quiso decir? ¿Qué quiso decir con el Cordero de Dios y con quitar el pecado del mundo? Esa es la pregunta que debemos de responder. Esa es la pregunta en cuanto ya los judíos tenían una respuesta, que un día en el futuro iba a llegar este Cordero que iba a quitar el pecado del mundo. ¿Por qué? Porque ellos habían captado, ellos habían entendido desde su nacimiento en su cultura que había solamente dos lugares que eran eternos: el paraíso, el cielo del Señor, y el infierno. Ellos entendían eso que es algo que nosotros no captamos hoy día. Todo judío, y cuando yo digo la palabra todo judío, todo verdadero judío, el siglo primero hubiera sabido lo que Juan el Bautista quiso decir con el Cordero de Dios que quita el pecado. Pero tú y yo estamos distanciados como 2000 y pico de años de ese punto histórico. Y hoy tenemos que explicar los conceptos. ¿Por qué? Porque nosotros nacimos en culturas gentiles, culturas que no son judíos, ¿no? Nacimos en religiones tras religiones y tras religiones, en cuanto el énfasis ya no se habla del pecado, no se menciona el pecado. Más bien, todo es aceptable dentro de contextos comprensibles. Y la verdad es que todo judío entendieron inmediatamente cuando Juan el Bautista dijo, él lo dijo bien claro: el Cordero de Dios que quita el pecado. Era una referencia, si no lo sabes, permíteme, era una referencia al festival judío de la Pascua. Cuando llega Jesús, es ese memorial de la salvación milagrosa de Dios cuando libró a los israelitas de la esclavitud en Egipto unos 1500 años antes. Aproximadamente unos 1500 años antes que llega Cristo. En ese momento cuando Juan el Bautista lo ve, aquí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ellos estaban por 1500 años celebrando la Pascua, este gran festival donde Dios liberó a Israel de Egipto. Y era algo representativo, era algo simbólico, que un día iba a llegar este Mesías. Y lo que no esperaban en ese momento es que Él llegó. Y Juan el Bautista lo reconoció: he aquí el Cordero de Dios que quita el mundo. Y tú y yo no esperamos en nada hoy día. La única cosa que esperamos son las bendiciones de Dios. Las bendiciones de Dios. Ay, papecito lindo, dame, 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 dame y dame y dame. El mundo nuestro hoy en día se encierra en las cuatro paredes de nuestras personas. El judío no pensaba así. El judío, ¿ves? Ellos pensaban que había un reino, algo más allá, más grande que ellos, más importante que ellos, que era el reino de Dios. Como judío, note bien, y como juicio en contra de los egipcios, Dios les había mandado 10 plagas a los egipcios. Y cada vez el faraón egipcio endureció su corazón y se negó a dejar libres a los israelitas. La última plaga fue la más terrible de todas. Dios le dijo a los israelitas que era una noche señalada. El ángel de la muerte vendría a arrasar sobre la tierra de Egipto, matando a cada hijo y animal primogénito de todo el país. Aquí llegó el momento de que tú y yo reconocemos simbólicamente cuando Cristo fue a la cruz. Esto es lo que está representando. Ese juicio terrible
Incluía a los israelitas también, a menos que obedecieran cautelosamente las instrucciones de Dios. Dios le dijo que cada familia debería tomar un cordero sin mancha para sacrificarlo. Luego, usando una rama de hisopo, deberían de tomar la sangre del cordero para pintar con ella sobre el pórtico de sus casas. Después, Dios prometió que cuando el ángel de la muerte viera la sangre, pasaría sobre la casa y no habría juicio sobre ella. Es igual lo que tú y yo necesitamos hoy día. Pero, tan inteligente que somos, tan astutos que somos, tenemos todas las respuestas, pero no conocemos la pregunta. Nosotros estamos más que convencidos que mi virtud personal, mi propia virtud es algo que Dios tiene que reconocer y aceptarme tal como soy, por todas mis buenas intenciones. Así no era. Dios te ve a través de un velo. Vamos a decirlo así. Vamos a ver si puedo pintar el cuadro así. ¿Ves? Él te tiene que ver a través de la sangre de Jesucristo. La sangre cubrió la casa de cada uno de ellos en ese tiempo. Y el ángel de la muerte pasó sobre ellos. Y la muerte no tocó su casa. Igual con nosotros hoy día. Si la sangre de Jesús derramada no está sobre nuestras personas, cuando llega el momento de la muerte, te vas a encontrar en ese lugar que tú piensas jamás que existe, mucho menos que tú vas a llegar al infierno. Ese juicio terrible incluía a los israelitas también. Note bien, después Dios prometió que cuando el ángel de la muerte viera la sangre, pasaría sobre la casa y no habría juicio sobre ella. La fiesta de la Pascua, y especialmente el Cordero de la Pascua, se convirtió en un símbolo poderoso de la idea de que la penalidad mortífera por el pecado de una persona podía ser pagada por la muerte de otra persona. Y ahora entra por la primera vez a nivel nacional, a nivel mundial de los judíos, que existía la posibilidad de otra persona morir en su lugar para pagar el precio de sus pecados. Y tenía que ser el Cordero de Dios. De hecho, esta idea de sustitución penal, era la base de todo el sistema de sacrificio en el Antiguo Testamento. Nota bien que cuando llegaban los judíos en los tiempos a los altares para sacrificar sus animales y derramar la sangre sobre su altar, note bien que ellos habían entendido este concepto de sustitución penal. Ellos entendían que ese animal, sin manchas, sin tachas, sin arrugas, perfecta, estaba tomando el lugar de ellos en sus sacrificios por el pago de sus pecados. Ellos entendían, ellos lo habían captado. Pero cuando llegó el momento crucial, cuando se presenta Jesús y Juan el Bautista lo ve y dice: he aquí el Cordero que quita los pecados del mundo, ellos rechazaron la única respuesta que tenía de esperanza. Igual como muchos de nosotros hoy en día. Qué lindos somos. Qué lindos somos. Con toda la educación que tenemos, con todo el orgullo de cultura que nosotros tenemos, con todo el orgullo de nuestras nacionalidades, de nuestros países que tenemos, terminamos una bola de ignorantes, actuando como si fuéramos ateos, en camino al infierno. Lo que pasa aquí hoy día no es solamente que tú rechazas
rotundamente el mensaje del Evangelio, porque no fueron los primeros y no van a ser los últimos, pero yo te aseguro que van a terminar igual como miles y millones de israelitas terminaron, en camino al infierno, condenados. En el día anual del sacrificio de la expiación de los judíos, el sumo sacerdote iba al centro del templo, mejor conocido como el lugar santísimo, y mataba un animal sin mancha como pago por los pecados del pueblo. Él estaba representando al pueblo y todo el mundo entendía este concepto de la sustitución penal, que alguien lo estaba representando a ellos y el sumo sacerdote estaba llevando a cabo ese papel. Se necesitó el tiempo. Pero eventualmente los seguidores de Jesús se dieron cuenta de que su misión no era solo inaugurar el reino de Dios, sino morir como sacrificio sustituto por su pueblo. Se dieron cuenta de que Jesús no solo era el rey, Jesús era un rey sufrido. Aproximadamente unos 700, 800 años antes que llega Cristo a caminar en la tierra, ya la religión de los judíos estaba en un estado de apostasía, estaban negando la verdad. Habían convertido el Mesías en un rey conquistador, en un general conquistador terrenal y solamente terrenal. Pero la primera parte de que él era un rey sufrido y que iba a llegar a morir por sus pecados, eso lo había entendido, pero con el tiempo lo rechazaron. Igual como nosotros. Nosotros queremos un rey de bendiciones y bendiciones y bendiciones y bendiciones. Nosotros queremos un rey que está derramando en abundancia sobre nosotros, en sobreabundancia sobre nosotros, las bendiciones y las bendiciones y las bendiciones. Pero la pregunta que tú y yo tenemos que contestar, ¿por qué murió? Mira bien, Jesús mismo sabía desde el principio que su misión, él mismo sabía que desde el principio que su misión era morir por los pecados de su pueblo. Él no vino para derramar diamantes sobre ellos. Él no vino para derramar sobre ellos dinero, joyerías, oro, plata. Él vino a morir por sus pecados. Este gran rey, y él sabía eso desde el principio. Note bien conmigo. El ángel había anunciado en su nacimiento, él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Te recuerdas eso? Abre sus Biblias, por favor, en Mateo capítulo 1, versículo 21. Mateo capítulo 1, versículo 21. Jesús por lo menos sabía cuál era su misión. En Mateo capítulo 1, versículo 21, note bien lo que dice. Dice la palabra, y dará a luz. Te recuerda que el ángel está hablando con la Virgen María. Y la Virgen María, ¿ves? Ella está sorprendida. Ella está completamente sorprendida. ¿Cómo? Mira bien. Pero note textualmente lo que dice el versículo. Esto es algo que se nos pasa por alto. Dice en Mateo 1:21, y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Todo el mundo entiende esa parte. Es la segunda parte que se nos olvida. Desde el principio dice, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Él salvará de su pueblo, salvará a su pueblo de sus pecados. Mira, en la versión católica lo dice así: María tendrá un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Se llamará así, ¿por qué? ¿Por qué Jesús? Porque salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús no está aquí solamente para bendecirlos terrenalmente en esta tierra. Él está aquí para salvar tu bendita alma, tu miserable persona
Él salvó a esta persona aquí, este pecador miserable, que no lo merecía, con el propósito de morir por mis pecados. Pero hoy, la única cosa que queremos saber, y estamos más interesados en la riqueza, en la prosperidad y salud. Es la única cosa que nos llama la atención hoy día. Qué cosa tan terrible y tan ignorante de nosotros. Y San Lucas, abre sus Biblias en San Lucas capítulo 9, por favor. Y San Lucas bien, nos dice que cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Mira lo que dice San Lucas capítulo 9, versículo 51, por favor. Abre su Biblia, quiero que lo vea. Y en San Lucas capítulo 9, versículo 51 dice así, en la versión cristiana dice: y sucedió que cuando se cumplían los días de su ascensión, él con determinación afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Que él iba a afirmar que él pagó el precio de nuestros pecados. En la versión católica lo dice así: cuando ya se acercaba el tiempo en que Jesús había de subir al cielo, emprendió con valor su viaje a Jerusalén. Jesús predijo su muerte muchas veces en los evangelios. Y cuando Pedro ingenuamente trató de interponerse en su camino, Jesús lo reprendió diciendo: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. Mira, Pedro, con buenas intenciones, jamás esto va a suceder contigo, jamás te van a matar. Él no comprendió en ese momento, pero Jesús se la aclaró. Mira lo que dice la palabra en Mateo capítulo 16, por favor. Abre sus Biblias en Mateo capítulo 16. Su misión siempre era de ser un rey sufrido, de ir y a pagar el precio de sus pecados. En Mateo capítulo 16, versículo 23. Pero volviéndose él, le dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás. Me eres piedra de tropiezo, porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. En la versión católica lo dice: pero Jesús se volvió y le dijo a Pedro: apártate de mí, Satanás, pues eres un tropiezo para mí. Tú no ves las cosas como las ves de Dios, como las ve Dios, sino como las ven los hombres. El rostro de Jesús estaba afirmado con la mira así a Jerusalén, y por lo tanto con la mira puesta en su muerte. Yo tengo que ir a Jerusalén, donde me van a crucificar, me van a matar por tus benditos pecados. Él estaba afirmado que él iba a llegar. Ni Pedro, ni las buenas intenciones, ni tus sentimientos o tus pensamientos chuecos lo iban a detener a él. Jesús no se movió por las emociones y los sentimientos del pueblo. Él se movió por los preceptos y los principios de su Padre Celestial. Jesús también entendía. Él también entendía el significado y propósito de su muerte. Y hay gente que dice: ¿y por qué murió? Ay, Dios mío, ¿por qué él tuvo que morir? Y uno se le queda: ¿cómo? ¿Qué clase de pregunta es esa? ¿En qué religión tú perteneces? ¿En cuándo se está celebrando la Pascua cada año? ¿Por qué tú crees que él fue ahí? No sé, no me doy cuenta. Él murió por tu miserable persona, por tus miserables pecados. Jesús. Él murió por mi miserable persona, por mis pecados miserables. Jesús también entendía el significado y el propósito de su muerte.
Mira lo que dice Mateo capítulo 10, Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10. Nota lo que dice la palabra en Marcos capítulo 10, en versículo 45, por favor. Marcos capítulo 10, versículo 45 dice lo siguiente. Dice, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Él, por lo menos él entendía por qué él tuvo que llegar. Y su misión, su única misión, el propósito principal mayor era de ir a la cruz a morir por nuestros pecados. En la versión católica lo dice, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate por una multitud, en rescate por una multitud, en rescate por muchos. Abre su Biblia en Mateo capítulo 26. Y en Mateo capítulo 26 anotamos algo aquí. En versículo 27 y 28. Mateo capítulo 26, versículo 27 y 28. Note bien lo que dice. Y en Mateo 26, mientras compartía la Santa Cena con sus discípulos, tomó un vaso y vino y le dijo esto. La Santa Cena. ¿Por qué tú crees que nosotros celebramos la Santa Cena? Te lo voy a mostrar. Aquí en Mateo capítulo 26, versículo 27 y 28, no te bien, estamos juntos, mira lo que dice. Y tomando una copa, y habiendo dado gracias, Jesús se la dio diciendo, bebed todos de ella, porque este es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. En la versión católica dice, luego tomó en sus manos una copa y habiendo dado gracias a Dios, se la pasó a ellos diciendo, beban todos ustedes de esta copa, porque esto es mi sangre, con la que se confirma la alianza, sangre que es derramada en favor de muchos para el perdón de sus pecados. Gracias que el Padre no estaba confundido como nosotros. Gracias que el Espíritu Santo no estaba confundido como nosotros. Gracias que Jesús propio no estaba confundido como nosotros. Él entendía su misión y nosotros todavía no entendemos su misión. Jesús mismo dijo, pongo mi vida por las ovejas. En otro lugar él dijo, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Permíteme, abre su Biblia en San Juan capítulo 10, por favor. En San Juan capítulo 10. Note lo que dice la palabra del Señor. En San Juan capítulo 10. Note lo que dice en versículo 15. El Evangelio de Juan capítulo 10, versículo 15. Dice, de igual manera que el Padre me conoce, yo conozco al Padre. Yo doy mi vida por las ovejas. En la versión católica él dijo, yo soy el buen pastor, así como mi Padre me conoce a mí y yo conozco a mi Padre, así también yo conozco mis ovejas y ellas me conocen a mí y yo doy mi vida por las ovejas. Él no vino para derramar diamantes y riquezas sobre tu vida. Él vino para rescatarnos. Porque cuando se aplaca todo, cuando se aplaca el polvo, se vaporiza el humo, yo te quiero decir que todo va a ser destruido aquí en esta tierra. La cosa más preciosa sería tu alma. En ese mismo capítulo de Juan, capítulo 10, bajen hasta el versículo 18, por favor. Bajen hasta el versículo 18, Juan capítulo 10, versículo 18. Dice, Jesús dijo, nadie me la quita, la vida. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. En la versión católica dice, nadie me quita la vida, sino que yo la doy por mi propia voluntad. Tengo el derecho de darla y de volverla a recibirla. Esto es lo que me ordenó el Padre. Jesús sabía, Jesús conocía, Jesús sabía por qué iba a morir. ¿Vos sabes por qué murió?
Me quedo fascinado con cuánta gente en nuestro pueblo. ¿Y por qué Jesús murió? ¿Por qué tuvo que morir? ¿Tan ignorantes somos nosotros? ¿Tan locos nos hacemos cuando no somos locos? ¿En serio? Por favor. ¿En serio? Note bien, por favor. Dio su vida. Jesús dio su vida voluntariamente por amor a su pueblo. A ese bendito pueblo que él sabía lo iba a maldecir y lo iba a rechazar. ¿Cuánto de nosotros estaríamos dispuestos a dar nuestra vida por un pueblo tal como nosotros? A ver, ¿cuántos de ustedes está dispuesto a morir por el pueblo en tu pueblito, en tu tierra, de tu cultura? ¿Cuántos de ustedes están dispuestos? Y te digo que yo te aseguro que la respuesta es cero, ninguno. Sabiendo de antemano que te van a rechazar, pero tú lo vas a salvar y lo vas a rescatar. Eso fue lo que hizo Jesús voluntariamente. No lo tuvieron que forzar. Él nació con el propósito de morir por nuestros pecados. Mira bien, él sabía por qué iba a morir. Dio su vida voluntariamente por amor a su pueblo. El Cordero de Dios fue asesinado para que su pueblo pudiera ser perdonado. Asesinado para que seamos perdonados. Asesinado para que pudiéramos ser perdonados. Con la enseñanza del Espíritu Santo, los cristianos primitivos también entendieron lo que Jesús había logrado en la cruz. Pablo, el apóstol Pablo, lo describió así: Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Permíteme, abren sus Biblias en Gálatas capítulo 3, por favor. En Gálatas capítulo 3, y quiero que vean conmigo. En Gálatas capítulo 3, versículo 13 y 14. Gálatas capítulo 3, versículo 13 y 14. Note bien lo que dice la palabra. Dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición porque escrito está: maldito todo el que cuelga de un madero, a fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles, para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe. En la versión católica lo dice de esta forma: dice, Cristo nos rescató de la maldición de la ley, haciéndose maldición por causa nuestra, porque la Escritura dice: maldito todo el que muere colgado de un madero. Esto sucedió, ¿con qué razón? Para que la bendición que Dios prometió a Abraham alcance también por medio de Cristo Jesús a los no judíos, nosotros. Y para que por medio de la fe recibamos todo el Espíritu que Dios ha prometido. En otro lugar dice así. Pablo continúa con esta idea. Abre sus Biblias en 2 Corintios capítulo 5, versículo 21, por favor. 2 Corintios capítulo 5, versículo 21. Y note lo que dice Pablo. Pablo habla con una tremenda sencillez aquí. Aquí está el meollo, el núcleo del Evangelio. Mira bien. En 2 Corintios capítulo 5, versículo 21, dice así, dice que al que no conoció pecado, Jesús que no conoció pecado, le hizo pecado. ¿Quién le hizo pecado? Le hizo pecado por nosotros. ¿Quién le hizo pecado? El Padre Celestial le hizo al Hijo pecado, para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él, para que seamos salvos de Dios en Él. En la versión católica dice así, dice, Cristo no cometió pecado alguno, pero por causa nuestra Dios le hizo pecado, como si Él hubiera pecado, para hacernos a nosotros justicia de Dios en Cristo. Cristo nunca pecó. Cristo nunca pecó.
Pero el Padre Celestial le echó sobre él la culpabilidad de todos los pecados, como si él hubiera pecado. Y le echó a él toda la culpa a él. Quitó la culpa de nuestros pecados de nosotros mismos y se la puso sobre él. Y cuando él muere y paga el precio de nuestros pecados, Cristo, el Padre Celestial, a través de la persona del Espíritu Santo, viene y derrama sobre nosotros y echa sobre nosotros ¿qué? La justicia de Dios, de Cristo sobre nosotros. ¿Nosotros merecemos esa justicia? No, hombre. ¿Jesús mereció la culpa de nuestros pecados? No. Ese es el amor de Dios. Ese es el amor de Dios. El apóstol Pedro también escribió esto. Escuche bien lo que dijo el apóstol Pedro. Abre su Biblia en 1 Pedro capítulo 3, por favor. Y en 1 Pedro capítulo 3, escuche bien lo que dice el apóstol Pedro. Él dice esto en versículo 18. 1 Pedro capítulo 3, versículo 18. Escuche bien lo que él dice. Él dice, 1 Pedro capítulo 3, versículo 18, él dice, porque también Cristo murió por los pecados una sola vez. El justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Escuche bien la versión católica, dice así, porque Cristo mismo sufrió la muerte por nuestros pecados, una vez para siempre. Él era inocente, pero sufrió por los malos para llevarlos a ustedes a Dios. En su fragilidad humana murió, pero resucitó con una vida espiritual. Tú me dices, ¿y por qué se habla del Evangelio? ¿Cuántos están aquí jugando el juego de la religión? Creyendo que tu religión te va a rescatar, te va a salvar. A mí no me importa que si tú seas bautista, tú seas pentecostal, tú seas católico, tú seas presbiteriano, tú seas luterano, episcopal, lo que tú quieras que tú seas. Tu religión no te puede salvar. El que te salva es Jesús, el que murió en la cruz por tus benditos pecados. El apóstol Pedro antes de esto dijo otra cosa. Acabamos de leer 1 Pedro capítulo 3, versículo 18. Ahora, regrese al capítulo anterior, 1 Pedro capítulo 2. 1 Pedro capítulo 2, por favor, y escuche lo que dice 1 Pedro capítulo 2. Él dice esto en versículo 24. 1 Pedro capítulo 2, versículo 24, él dice, y él mismo, Jesús, llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuisteis sanados. Lamentablemente esa traducción en español es malísima, malísima en toda la versión de la Biblia. Porque cuando fuiste sanados, tú estás pensando en ser sanado de una enfermedad. No, aquí fuisteis salvos. El contexto aquí es la sanidad de nuestros pecados, no de nuestras enfermedades. En la versión católica lo dice también en esta forma, dice, Cristo mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz para que nosotros muramos al pecado y vivamos una vida de rectitud. Cristo fue herido para que ustedes fueran sanados. Pregunta, ¿alcanzan a ver lo que estos cristianos estaban diciendo acerca del significado de la muerte de Jesús? Repito la pregunta. ¿Alcanzan a ver lo que estos cristianos estaban diciendo acerca del significado de la muerte de Jesús? Estaban diciendo que cuando Cristo murió, no estaba siendo castigado por sus propios pecados. Él no había pecado. Más bien era el castigo de los pecados de su pueblo, la razón por que Él murió.
Mientras colgaba en el madero, Jesús cargó con todo el peso tan horrible del pecado del pueblo de Dios. Y para nosotros hoy en día, somos indiferentes. Estamos más interesados en las 3 comidas al día, la vida loca, la pachanga, la vida de fiesta, una vida completamente egoísta. Toda su rebelión, pénsalo bien por mí, toda su rebelión, toda su desobediencia, todo su pecado cayó sobre sus hombros. Asimismo cargó con la maldición que Dios había pronunciado en el Edén, la sentencia de muerte. Por eso es que Jesús lloró en agonía. ¿Te recuerdas eso? Lloró no porque no había entendido su misión. Lloró no porque no había entendido su propósito. La razón por que él había nacido era con el propósito de morir. Esta fue la primera vez en toda la eternidad, que es algo incomprensible, que nos cuesta a nosotros comprender eternidad. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo nunca habían sido separados, jamás en toda la eternidad. Hasta que llega este momento donde la eternidad, donde la eternidad tiene que intervenir al tiempo temporal del hombre, donde la divinidad y el divino tiene que intervenir en la raza humana aquí en la tierra históricamente. Y peor que morir fue lo siguiente: que Cristo entendió algo, que Él iba a ser separado de su Padre Celestial por la primera vez en toda la eternidad. Nunca he visto una criatura recién nacida. La separa de su madre y comienza a llorar. ¿Por qué? Porque ha tenido 9 meses desarrollando dentro del ser de su madrecita. Conoce el pulso del corazón, el sentido, la presencia de su madre. Es su sábana, es su cobija de seguridad. Y de repente es separada de su madrecita y comienza a llorar. Imagínense que por toda la eternidad Jesús estaba con el Padre Celestial, estaba con el Espíritu Santo. Y ahora Él tiene que intervenir en la historia del ser humano, llegar aquí a la tierra y reconocer la realidad que Él iba a ser separado por la primera vez, completamente separado de la deidad, completamente separado de la divinidad, completamente separado de la santidad del Padre Celestial, y experimentar el peso del pecado sobre Él. Abre sus Biblias en Mateo, por favor. Por favor, abre sus Biblias en Mateo capítulo 27. En Mateo capítulo 27, noten conmigo lo que dice el versículo 46. Mateo 27, 46 dice: y alrededor de la hora 9, Jesús exclamó a gran voz diciendo, estaba colgado. Y él dijo, Elí, Elí, lema sabactani. Elí, Elí, lema sabactani, estaba gritando en árabe. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?
Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Igualito, dice la versión católica. Las mismas palabras. La versión católica dice, a esa misma hora Jesús gritó con fuerza, Elí, Elí, lema sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Por la primera vez en toda la historia, Él está separado de la presencia del Padre Celestial. Porque Él lleva la culpa de todos los pecados sobre Él de este mundo. Su Padre, quien es santo, su Padre, quien es justo y quien es muy puro de ojos para ver el mal, para ver el pecado, mira a su Hijo. Vio los pecados de su pueblo sobre sus hombros. Le dio la espalda indignado y derramó su ira sobre su propio Hijo. El Padre, bien, Él se fija en el Hijo y Él ve todos los pecados, la culpa del ser humano. Y el Padre le da la espalda. Y cuando le da la espalda, toda la ira de Dios cae sobre Él, donde Él paga el precio por toda la eternidad de nuestros pecados. Mateo escribió que la tierra se cubrió con oscuridad por un lapso de 3 horas mientras Jesús colgaba del madero. Esa era la oscuridad del juicio. Tomó 3 horas para Jesús pagar el precio de todos los pecados del mundo. Esa era la oscuridad del juicio, el peso de la ira de Dios cayendo sobre Jesús mientras cargaba con los pecados de su pueblo y moría en su lugar. Pero tú y yo pisoteamos. Hoy día la gente están pisoteando sobre lo que hizo Jesús por ellos. Isaías el profeta había profetizado acerca de esto unos 700 años o 7 siglos antes de que sucediera. Permíteme, por favor, abre su Biblia, Isaías capítulo 53. Isaías capítulo 53, por favor, versículo 4 y 5. Isaías 53, versículo 3 y 4, versículo 4 y 5 dice: ciertamente Él, Jesús, llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores, y con todo nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo de nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas fuimos sanados. En la versión católica lo dice así: y sin embargo Él estaba cargado con nuestros sufrimientos, estaba soportando nuestros propios dolores. Nosotros pensamos que Dios lo había herido, que lo había castigado y humillado, pero fue traspasado a causa de nuestra rebeldía, fue atormentado a causa de nuestras maldades. El castigo que sufrió nos trajo a la paz. Por sus heridas alcanzamos la salud. Pregunta: ¿sí ve
¿Sí ve el significado de esto? ¿Está viendo el significado de esto? Al final significa que yo soy el que debía haber muerto, no Jesús. Yo debía haber sido castigado, no Jesús. Y aún así tomó mi lugar, murió por mí, murió por nosotros. Eran mis transgresiones, eran mis iniquidades, eran mis pecados, pero fueron sus heridas. Mis iniquidades, pero su castigo. Era mi pecado, pero fueron sus penas. Y su muerte compró mi paz. Sus azotes ganaron mi sanidad. Su tristeza, mi gozo. Señor Padre, en este día, Señor, yo te pido, Señor, arresta los corazones de un pueblo hoy día, un pueblo necio, un pueblo terco, un pueblo que no le cuesta a mentir de tu persona, un pueblo que justifica sus propios pecados, que muestran que son fríos e indiferentes contigo, Señor. Padre, yo te pido que tu gracia y tu misericordia alcance sus corazones. No queremos ver nadie más ir al infierno. Señor, en tu bondad, en tu misericordia, en tu gracia, en tu amor, alcánzalos para tu honra y tu gloria. Esto te lo pedimos hoy día en el nombre de tu bendito Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.